¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro programa Conversando la Región. Hoy vamos a conversar con un gran periodista, un sociólogo, pero por sobre todo un ser humano de primera calidad, Alejandro Guillé. También de este norte, un hombre que es querido, ha sido criado y ha desarrollado una carrera muy exitosa en el norte y también en todo el país. Bienvenido, Alejandro, un placer de tenerte con nosotros. ¿Cómo está don Carlos? Compañero de universidad, cuando era muy delgado, era atleta, maratonista, de carrera larga, de ahí nos conocemos. Bonita, sí. Esa es la gracia de vivir en regiones. Tú eres amigo de todo el mundo, o a lo menos te ubicas. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te puede hacer un comentario, todo el mundo Claro. se atreve a decirte algo. Y además todos tienen más de algún conocimiento de uno. Alejandro, estamos viviendo una sociedad llena de incertidumbre, donde la gente tiene tanto temor a los cambios que se están produciendo. ¿Cómo visualizas toda esta sociedad emergente? ¿Cuál crees tú que son los ejes que marcan la vida hoy día? Mira, yo creo que hay unas declaraciones de la conferencia episcopal que a mí me hicieron en su momento mucho sentido. Ellos han hablado de que hay un malestar, que hay desconfianza, porque en parte es un Chile que cambió, Sí. y positivamente. O sea, esto no es una crisis de deterioro, es una crisis de crecimiento. Tú ves que hemos tenido 5 gobiernos que en sus líneas gruesas no tienen grandes diferencias. Incluso con toda justicia, el actual presidente muchas veces a mí me ha dicho, y se lo ha dicho a mucha gente, que no entiende por qué la gente a veces está tan descontenta en circunstancias que los indicadores económicos parecen bien. Pero yo creo que lo que no hemos apreciado, y los periodistas, los políticos, etcétera, pero los obispos atinaron mejor, a que los mismos cambios que el país tuvo hoy día nos pusieron en otro escenario. Por ejemplo, hoy día cuando los jóvenes reclaman educación gratuita como un derecho, donde nadie puede profitar, el país está en condiciones de ofrecerlo. No es demagogia, es una opción. El país puede decidir si lo considera un bien privado, donde cada uno a su nivel doméstico lo resuelve, o lo resuelve en términos públicos. Pero hoy día se le puede garantizar a todos los chilenos una educación gratuita y de calidad, que puede tener distintos prestadores. Se levantaron voces en el Pero país ese es un ejemplo a de que este es otro propósito de país. esas palabras del obispo que decían que estaba atendiendo a las consecuencias, pero las causas basales son más profundas y se hacía referencia al modelo. Y yo empiezo a sentir un gran reconocimiento al modelo exitoso en lo económico, sin precedentes en muchos años, este país creciendo a ritmos francamente sorprendentes a nivel mundial, Por cierto. pero al mismo tiempo con un grado de insatisfacción, de molestia, de impotencia, de rabia que tiene la gente, precisamente porque la distribución parece no dar respuesta a las expectativas de la gente. Sí. Mira, una vez estaba leyendo en la prensa una imagen que hizo un señor y decía, mira, pasa cuando tú vas en un túnel y de repente hay un taco y se detienen las 2 pistas que van en una misma dirección. Bueno, la gente se asusta, se molesta, se incomoda, pero se adapta y espera que venga la solución. Si eso se empieza a mover, aunque sea lentamente, pero las 2 pistas van igual, la gente se tranquiliza porque sabe que va a salir más temprano, más tarde. Pero cuando una pista se acelera y empieza a salir a toda velocidad y la otra sigue pegada, los que están en la fila pegada se desesperan y al tratar de meterse en la fila rápida, queda el desastre. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Que el país está creciendo a tasas que no tiene precedente, pero la distribución de la riqueza tampoco tiene precedente. O sea, es un país que es cada vez más desigual. Entonces mucha gente, y la mayoría probablemente ve, que no hay una relación entre las cifras que le muestran macro con su vida micro. Un ejemplo es Antofagasta. $27.000 per cápita al año de cada habitante de esta tierra, lejos de cualquier otra consideración de en cualquier otra parte del país. Pero nadie puede decir que la segunda región hoy día son todos gente que vive a nivel de país desarrollado, por la calidad de la vivienda, la calidad de la infraestructura, el costo de la salud, la misma calidad de la educación. En consecuencia, el país no creció para todos igual. Y eso genera esa molestia. Y segundo, sus líderes políticos a veces no se dan cuenta de lo que pasa y por lo tanto las respuestas que dan no le hacen sentido. Perdona que haga una crítica, pero Está cuando perfecto. el ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, habla de lo enorme que ha crecido Chile, pero al día siguiente le dice a los trabajadores cuiden el empleo, no pidan mucho.
La gente no le hace sentido, porque si el país está creciendo como nunca, ¿por qué yo tengo que cuidar el empleo como si estuviera a punto de perderlo? Ahora, al sociólogo, al cientista social, una reflexión en torno al siguiente punto. Yo sostengo en mis discusiones en el Parlamento que el gran problema que tiene Chile es que no ha discutido conceptos de fondo. Conceptos de fondo que yo quisiera graficar en algo que tú ya mencionaste. Chile tuvo históricamente bienes públicos. Claro. La salud era un bien público. La educación. La educación un bien público. La defensa, la seguridad ciudadana. Por algún artilugio ideológico, esto ha ido mutando tanto en el gobierno militar o dictadura como quiera entenderse y también en democracia. En los gobiernos de la Se concertación y ahora. enfatizó. Entonces, mutó desde bien público, por ejemplo, la educación y es un bien transable hoy. Pero el problema es que la gente dice, bueno, ¿y dónde se discutió? ¿En qué momento me perdí? ¿Se me apagó la tele? Sí, claro. Yo creo que ahí hay algo de fondo también. Sin duda, absolutamente sin duda, porque es un país que ha habido un desfase entre quienes han dirigido el país con lo que ha pasado con la mayoría de los chilenos que han sido observadores. Quizás una de las grandes demandas hoy día, sobre todo de la generación joven, es que quieren volver a ser protagonistas. Porque en general, si tú te das cuenta, tanto en el régimen militar y en gran medida, poco menor, pero en gran medida, durante la llamada transición a la democracia, los últimos 22 años, va a ser exacto, la élite política ha gobernado en nombre de la gente, pero sin la gente. En Chile no hay mecanismos de participación ciudadana, no hay plebiscitos, ni siquiera plebiscitos comunales. De repente se hacen algunas consultas, pero menores. Y además ni siquiera son obligatorias de aceptar los resultados. Entonces el ciudadano se siente al margen. Yo creo que hay un anhelo, primero, de participar. Y en segundo, de acceder a un bien, que es fundamentalmente la educación, pero una educación de calidad que te habilite para el nuevo mundo, porque nosotros seguimos siendo una economía primaria exportadora. Y como tú sabes, mejor que yo, porque eres historiador y geógrafo, los países que se caracterizan por ser primarios exportadores, por su naturaleza, tienen un área muy desarrollada, que es el enclave exportador, pero tiene poco efecto multiplicador en el resto de las economías. Entonces hay dos mundos, un mundo muy rico y un mundo que mira de lejos. Si tú a Chile le sacas el cobre, este es un país pobre. El problema que yo visualizo es que... Si Chile no es capaz de introducir innovación, conocimiento y modernizar y abrirse a otros desarrollos y aplicación de conocimiento tecnológico, la gente, aunque trabaje y estudie más, no va a encontrar un modelo económico en el cual pueda desplegar esa capacidad. Y por lo tanto vamos a seguir siendo un país que va a beneficiar a unos pocos vinculados al sector exportador y el resto que va a estar mirando. Ese tema me parece a mí muy relevante, Alejandro, porque nos estarán viendo desde Arica a Punta Arenas. La reflexión es, este modelo parece estar agotado, no porque le esté yendo mal, sino que para saltar a la etapa siguiente necesita primero formar capital humano, pero formarlo de verdad, no vender títulos como se venden hoy, por ejemplo, con gente que no tiene competencias finalmente para emprender. En segundo lugar, tiene que haber una mejor redistribución del ingreso. Y en tercer lugar, tenemos que salir de esta actitud de depredadores medioambientales y empezar a aplicar un poco de inteligencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder agregar valor, ya sea a los productos o a la etapa previa. Por ejemplo, yo siempre destaco a la familia Medel de Antofagasta. De una maestranza terminan con una tremenda constructora de tolvas para camiones mineros. Lo encuentro maravilloso, pero pareciera que ese es el camino, pareciera que ahí es donde tenemos un tremendo desafío. Por ejemplo, en esta región nosotros deberíamos estar desarrollando fuertemente la educación técnico-profesional, pero de altísimo nivel. Y todas las mismas mineras que necesitan mano de obra calificada deberían estar invirtiendo mucho dinero en desarrollar el sistema educacional. Pero aquí no pasa como en Estados Unidos. En Estados Unidos las universidades, ¿por qué se estudia ahí por becas? Porque son muy caras. Se estudia por becas. ¿Y quién financia las becas? Las empresas que están que buscan los mejores cuadros técnicos y profesionales y los gustan becar porque se los quieren llevar después a su industria. En Chile no hay un compromiso con el sistema educacional, con, por ejemplo, el aparato industrial. Y en la zona norte, nosotros estamos enfrentados a un dilema que hay que hacerlo presente. Tú lo sabes también, igual mejor que yo, porque te he visto en algunos seminarios en el Senado planteando este debate. La demanda que viene por el crecimiento y las inversiones mineras van a exigir una mano de obra altísimamente calificada. Y tú ves cómo nos estamos llenando de extranjeros que están viniendo de otros lados. Sin ninguna calificación. Y algunos sin y otros con mucha calificación. Entonces nuestra gente puede terminar quedando de espectador
de un proceso de desarrollo en su propia región, pero no participar del mismo, si no somos capaces de dar ese salto en una educación de otro nivel. Y entonces el país tiene que asumir ciertos compromisos. Tú lo has planteado muy bien. Si la educación hoy día no hay razón para que sea un bien que se pague en el mercado. Es un derecho de todos y es el piso mínimo que le asegura. Y después, de acuerdo a la capacidad de cada uno elegirá por vocación, por talento, por competencia, unos llegarán más lejos, otros menos. Pero tú le diste el piso mínimo, que hoy día no tienes. Hoy día el sistema educacional chileno es un gran segregador, no es un integrador social, no genera una identidad compartida, no se convive los distintos grupos sociales preguntarte en la ese educación. Punto, tú eres fruto de un sistema educacional igual que yo, donde la educación pública nos hizo sentir orgullosos de nuestra formación. No tanto por la calidad, sino por la diversidad que había dentro de una sala de clases, donde estaba toda la sociedad, el crisol de la sociedad. ¿Qué reflexión te genera esta segregación que hoy día estamos observando? Que cuando tú entras a un colegio, en el fondo lo que estás pagando es por el círculo social que vas a establecer, por la red de contactos. Si tú estudias en un colegio pobre, no vas a tener contactos sociales porque tus compañeros no vienen de familias influyentes. Pero si tú logras poner un hijo en un colegio de alto nivel socioeconómico, tu hijo se va a hacer amigo de los hijos de los grandes capitalistas, de los grandes banqueros, de los grandes comerciantes, y por esos vínculos, por ese roce, él va a entrar a esa otra esfera. Entonces, en el fondo, todo depende, yo pago para que mi hijo pueda vincularse socialmente con determinados círculos. Y, por lo tanto, los que no logran entrar allí van a quedar fuera. Y te lo doy como ejemplo. Yo estudié 3 años de mi vida en Santiago, un periodo corto que mi papá lo trasladaron de Iquique a Santiago otra vez a Antofagasta como por 3.ª vez. Y en el Liceo 14, que está en la Comuna del Bosque, donde yo estudié 3 años, séptimo, octavo y primero, era un liceo donde había un sector popular mayoritariamente, pero había un segmento de clases medias y nos reencontramos. Yo pertenezco al círculo de exalumnos, nos juntamos y hoy día estamos preocupados porque esa clase media se fue del liceo público, se fue al subvencionado, al particular. Entonces se quedaron los cabros más proletas en el Liceo 14. ¿Y cuál es el gran problema? Es un colegio técnico profesional y los chiquillos, por ejemplo, estudian, pero nadie los contrata porque no tienen contacto y no tienen el roce social. Entonces el drama y la tarea que nos pidió el rector, ayúdenos a insertar a nuestros egresados en el mundo laboral. Hay ahí un tema que me gustaría abordar antes de terminar este primer bloque, y es en la parte del modelo, para después entrar en los aspectos sociales. El modelo tiene dos puntos que a mí me parecen muy peligrosos. Uno es que cada día hay un mayor desprecio por la actividad del emprendedor, y yo creo que el emprendedor es capital. Claro. Y lo segundo es que cada día la propia institucionalidad pública no es capaz de establecer mecanismos de innovación que incentiven los procesos de innovación. ¿Cómo aprecias tú esta realidad? Mira, hay una relación entre el sistema educacional y el sistema económico. En las sociedades industriales se forma un capital humano disciplinado, ordenado, metódico, porque la producción es industrial, es en cadena. Y por lo tanto cada trabajador hace una función específica. Por lo tanto el orden, el rigor, son valores esenciales. Pero en una sociedad donde los mercados cambian continuamente, donde las tecnologías te botan todo lo que había antes y aparece algo totalmente nuevo, el cabro que tenía buena memoria, que aprendía bien la lección y la repetía, que era metódico, está muerto. No tiene chance. Es el innovador, el capaz de ver la oportunidad y por lo tanto el modelo educacional, lo que tenemos que enseñar como competencia de los jóvenes es distinto a lo que ocurría antes. Entonces no es que los profesores hoy día sean más malos que antes, sino que antes el modelo funcionaba mejor para las necesidades del mercado laboral. Pero hoy día el mercado laboral premia otro tipo de competencias que lo que le ofrece el sistema educacional. Por eso es que incluso la crisis educacional también afecta a los colegios más caros. Porque se insiste en un modelo educacional de enseñanza de cierto tipo de competencias más propias de una sociedad industrial que de una sociedad del conocimiento. La sociedad industrial, proceso repetitivo. Exacto. Y tampoco se promueve el valor de crear conocimiento, de tomar decisiones, de trabajar en equipo, que son las competencias blandas, que le permite al cabro tener iniciativa, ver la oportunidad, emprender, no solo grandes negocios, pequeñas actividades. En el modelo de lo macro todavía, hay un elemento adicional que no hemos mencionado y que yo vengo sosteniendo con mucha vehemencia, que es el gran talón de Aquiles, en mi opinión personal. Chile, en los últimos 20 años, perdió su capacidad prospectiva.
¿Y por qué la perdió? Porque tenía un O de plan, que era el ojo que miraba hacia el futuro. Hoy día no existe. Después cambió a un MI de plan. Claro. Y hoy día finalmente terminó siendo una oficina de asistencialismo social. Pero ¿dónde está la visión prospectiva? De repente... Y agrega algo más, las universidades eran centros de pensamiento crítico. Así es. Eran cuestionar, discutir, debatir, imaginar el futuro. Hoy día son escuelas de formación de cuadros técnicos, pero no te discuten para qué. Solamente te preparan y tú sales al mercado y muchas veces no sabes para qué te sirven las competencias que te dieron, porque además el mundo laboral va cambiando más rápido que los planes y programas de estudio de las universidades. Entonces, es una concepción muy instrumentalista del ser humano para la productividad. Entonces, la universidad no está produciendo conocimiento ni pensamiento crítico. Entonces, en Chile, esa labor la hacían las universidades y algunos entes de gobierno, pero fundamentalmente el mundo de la educación superior. Pero el mundo de la educación superior hoy día se centra en formar profesionales, en hacer carreras, pero no hay ciencia, no hay conocimiento nuevo, no hay innovación. Las pocas universidades que lo hacen no son más de 8 en Chile y con estándares muy bajos en comparación a cualquier país desarrollado. Por ejemplo, en la segunda región de Antofagasta, hemos dicho que estamos ya en los $30.000 per cápita por habitante año. Sin embargo, esto que parece tan bueno nos ha generado tantos problemas, tantas externalidades, congestión vehicular permanente. ¿Por qué? Porque hay mucho más vehículos de lo que podemos soportar. Problemas habitacionales. Bueno, tenemos hoy día un boom en la construcción. Y así todo, hoy tienes que una vivienda en Antofagasta cuesta más del doble que en la zona central. Así es. Entonces, en fin, una serie de problemáticas porque, claro, la crisis del crecimiento tiene externalidades positivas y negativas. El que está en la minería disfruta de muchos de estos beneficios. El resto, más bien, pasa mucha zozobra, mucha pellejería. Entonces, yo tengo la impresión que hace falta también una política que distinga cada región con su propia realidad. Descentralizar, necesitamos una nueva institucionalidad donde cada región genere su propia inteligencia, genere participación ciudadana y genere sus propios planes de desarrollo dentro de una visión integradora nacional. O sea, obviamente la autoridad central da una visión global, pero cada región tiene que acoplarse de acuerdo a su especificidad dentro de una digamos, visión Alejandro, del desarrollo. que en ese sentido, si hay un tema en el que este país, todos los gobiernos, desde el gobierno militar, los gobiernos de la concertación y este gobierno tienen yo diría que con suerte un 2,5 es en materia de descentralización. Pero es que nunca se han creído. Bueno, la historia de Chile es la historia del centralismo. Cuando Chile se independiza, nuestra oligarquía de la zona central es la que toma el poder y ellos crearon un Estado autoritario y centralizado, que tuvo efectos beneficiosos en ciertos aspectos. El país se ordenó primero que otros países en América Latina, fue capaz de copar el territorio, de iniciar nuevas actividades productivas, ganó varias guerras, dicho sea de paso, con lo cual estructuró una potencia, y Chile a fines del siglo XIX era una potencia. Después de la Guerra del Pacífico, el presidente Balmaceda está en condiciones, gracias a la renta salitrera, de comenzar a desarrollar un Estado moderno. La educación, los sistemas públicos, a crear infraestructuras, ferrocarriles, los puertos, la pavimentación de las calles, la iluminación de las calles, la construcción de escuelas y liceos, que no habían, por lo menos uno por región en esa época. Y sin embargo se produce una guerra civil. ¿Por qué se produce la guerra civil? La disputa por la renta salitrera, porque muchos de los antiguos grupos oligárquicos decían que eso era un malgastar, que para qué hacíamos eso si era cosa de vender salitre. Y lo único que teníamos que hacer era usar bien la riqueza. Y esa riqueza, ¿quiénes la iban a usar bien? Ellos, pues se dedicaron a construirse palacios y a irse a vivir a Europa y no pagaban impuestos porque todo lo producía el salitre. Entonces nuestra clase dirigente, que había sido tan emprendedora a comienzos del siglo XIX, se transformó al final del siglo XIX en una clase perezosa. Y aún más, hizo una guerra civil para derrotar a ese presidente que quería modernizar Chile. Y sin visión de futuro. Entonces, vamos a seguir claro, en el segundo bloque conversando con Alejandro Guillet sobre todo este modelo de desarrollo y particularmente la perspectiva de lo que siente la gente, lo que siente la calle, lo que siente el ciudadano y cómo la política ha sido disfuncional a eso. Vamos a separarnos solo un minuto, no se vaya. Conversando en la región, en la región, por la región y con gente de nuestra región. Hoy día estamos conversando con Alejandro sobre el modelo de desarrollo y vamos a pasar ahora a la mirada desde la región.
Antes de entrar a la mirada de la región, a mí me preocupa algo. A ver. ¿Qué me preocupa? Y me gustaría tu reflexión y comentario. Quedamos en que el modelo miraba al ser humano desde un punto de vista de productividad, muy instrumental. ¿Qué observo yo? Observo que la gente tiene ciertos vacíos espirituales, no tiene derrotero, no tiene anclaje, la iglesia se le derrumba, sus poderes espirituales se le debilitan. Eso nos lleva a algunos récords muy tristes. En Calama, récord que más vale ni mencionar. Pero gente que termina quitándose la vida, récord de América Latina, somos el punto de mayor suicidio en Calama. Algo pasa con el ser humano en este modelo. ¿Qué reflexión tienes tú sobre ese punto? Bueno, hay varias cosas. Uno es el deterioro de la familia. Bueno, la familia chilena, el guacho, ha existido siempre de la época de la colonia, y la mayor parte de los hogares chilenos han tenido siempre una mujer jefa de hogar que ha logrado resistir las presiones, incluso el abandono del hombre o la corrupción del hombre, producto muchas veces de males sociales, si tú quieres, pero era la realidad. Pero así todo, habían otros poderes que lograban sujetar un poco, por ejemplo la iglesia. Los mismos partidos políticos. En la historia de Chile, los jóvenes tenían en los partidos políticos una posibilidad de participación y de identidad. Da lo mismo si el partido era de derecha, de centro izquierda, pero había un lugar donde él podía pertenecer. Tenía las iglesias, donde podía también ser reconocido, tener un lugar, un espacio. El mismo colegio, sobre todo ese profesor normalista, que tenía vocación de enseñanza y se preocupaba no solo de enseñar e instruir al alumno, sino de formar hábitos de higiene, hábitos de disciplina, hábitos de respeto, y con el cual tú te encariñabas, ese profesor que para ti era un segundo padre. Un segundo padre. Bueno, cuando todo esto se mercantiliza, el mismo profesor se ve deteriorado en su rol. La iglesia ya no tiene esa capacidad de captar porque ha perdido credibilidad, producto de que se supo de muchos errores internos que no supo, abuso que no supo frenar a tiempo. Los partidos políticos han dejado de ser representantes de la vida ciudadana y se han debilitado extraordinariamente, son más bien cúpulas más que organizaciones con arraigo, con base social. Entonces, la persona queda muy sola. Y cuando la persona queda sola, queda tremendamente vulnerable a cualquier agresión del entorno. Te metes la droga y el cabro está atrapado, porque no tiene mecanismo de defensa. Yo creo que es impresionante cómo la droga ha deteriorado nuestra estructura social. Yo siento por dar un que... ejemplo, es un tipo de delito distinto, es un tipo de problema diferente, pero tú ves que se le ataca como un tema policial, pero no como un tema de salud pública. Me parece fantástico, porque no solo además como un tema de salud pública, yo siento que en realidad es un problema más complejo. El problema que nosotros tenemos, en mi opinión, en esta área, es un problema de narcotráfico, claro, que tiene consecuencias en consumo de droga vinculada a actos delictuales, pero nosotros le damos un enfoque policíaco a un problema que tiene otras coordenadas, como es la salud, como es la autoestima, como es fortalecer ciertas instituciones. En eso yo creo que tenemos un problema de debilidad tremendo. También te lo planteo desde una perspectiva del cientista social. Yo he conversado mucho con los ministros y con el presidente para decirle, por favor, la subjetividad, señores ministros, señor presidente, la subjetividad del pueblo chileno es muy importante y no le damos ni la más mínima atención. Y ahora surgió esto de ir midiendo el grado de felicidad de los individuos, sin mucho acierto, en mi opinión. Sí, pero ¿no crees tú que la subjetividad de los individuos es una cuestión clave a cualquier política que se quiera implementar? Eso es lo que nosotros le llamamos, para efectos de los países, la identidad, el sentirse parte de algo. La persona está sólida cuando se siente parte de una comunidad mayor que él mismo, donde tiene un lugar, un reconocimiento y donde tiene el espacio para ejercer un rol donde él mismo adquiere una valoración de sí mismo y un respeto de los demás hacia él. ¿Cuáles son esos espacios hoy día? El mundo privado. La gente lo más que puede hacer es refugiarse en su familia, en un grupo pequeño de amigos, y ahí ejerce su felicidad. Ahí radica sus grandes satisfacciones. Pero en el servicio público, por ejemplo, hoy día está mal visto. La persona, ese profesor que tenía vocación de enseñanza, hoy día lo maltratan. Entonces, ¿quién se hace cargo de crear ese sentimiento de identidad,
de afectividad que necesita toda persona. Ahora, en esa misma línea, tú que llevas una vida tan exitosa y hermosa en el mundo de las comunicaciones, te pido una reflexión en la siguiente lógica. Yo he sostenido en la Comisión de Educación del Senado chileno que el sistema educacional de nuestro país necesita enseñar manejo de emociones. El niño está bombardeado por violencia, está bombardeado por actos de una actitud de sometimiento del otro de forma muy inapropiada. Ve miles de imágenes cada día en torno a eso. No tiene ningún manejo emocional. Tú ya has hecho referencia a lo que pasa en el hogar, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el colegio. Bueno, ¿y qué contiene ese niño? Hay que ver fórmulas de darle formación en el ámbito del manejo de las emociones. Estoy de acuerdo, hay un problema que se ha ido acentuando porque la valoración de los logros en la educación en Chile se ha medido y se ha valorado y se ha premiado al que logra esas metas, profesores por ejemplo, en función de conocimiento, valor cognitivo. ¿Cuánto aprende de matemáticas? ¿Cuánto aprende fundamentalmente de lenguaje? Pero no se valora el esfuerzo, no se valora el niño que parte de abajo y el profesor que logra sacarlo de una situación extrema, que lo pone de pie, que le da dignidad y que ese niño empieza a avanzar en el conocimiento. No, ese colegio es semáforo rojo. En cambio, el otro chico que viene a un hogar bien constituido, con padres con educación, ese cabro tiene luz verde asegurada, no por el colegio, por su familia. Cuando yo hablo Entonces, por eso que te quiero cerrar el punto en eso, es que lo que pasa es que también los estímulos para la labor del colegio se ha distorsionado y ha distorsionado la labor del profesor. Imagínatelo al revés, si tú premias al profesor en función de los logros a partir de un punto de inicio, en este colegio, esta es nuestra realidad base y por lo tanto nuestra meta es lograr tal nivel. Exactamente. Es distinto a que tú lo compares con los mejores colegios, porque siempre va a estar al final, pues. Además, ¿cómo va a ser de otra manera? Si no necesitas hacer una encuesta para saber que los colegios más pobres van a estar peor evaluados que los más ricos que tienen más recursos culturales. Familia, por último, que mantienen las formas, que de alguna manera hay un cierto afecto a los niños, más allá de la relación de pareja, que pueda estar en crisis incluso. Pero en el mundo popular, cabro, que ha abandonado, pues. Y lo único entorno que tiene para encontrar identidad, pertenencia, ser alguien, es en los grupos delictuales muchas veces, entre los narcotraficantes muchas veces, en estas bandas de soldados que les llaman en algunas poblaciones bravas. Que son en definitiva gente vinculada al narcotráfico. Y donde la población te valora, pues. Así es. Ese cabro, es verdad que está metido en la droga, pero ayuda a su madre, ayuda a sus hijos, a sus hermanos. Ese cabro es un héroe. O sea, en la concepción del mundo de la supervivencia hay una valoración muy diferente. Y nosotros, en vez de tratar de que el colegio y el profesor le valoremos su trabajo en función de logros posibles, le estamos haciendo una tabla rasa de todo lo que no sea cognitivo. Ese profesor no tiene manera de sacar ese colegio adelante. Yo lo que observo en esa línea es que nosotros no tenemos elementos, yo por lo menos no los visualizo con claridad, tú lo tocaste también en la primera parte, que hagan sentirse parte de la comunidad nacional. Cada día tenemos menos elementos para sentirnos parte de la comunidad nacional. El paso siguiente de la conversación va a ser, y por eso que cada día la gente tiene menos interés de participar en la política, obviamente, pero ya ni siquiera hay mucho respeto por los símbolos nacionales. Y la gente dice, pero ¿qué me da este sistema? ¿Me da salud? No me da salud. ¿Me da educación? No me da educación. ¿Me da seguridad ciudadana? Hoy día la gente que quiere tener ciudadana tiene que contratar seguridad. Claro. O incluso más. No nos pongamos en los que están más privados, de los llamados vulnerables de ahora, los pobres de antes. Hablemos de los que les va bien. Un profesional exitoso. Se abrió camino, se compra su buena casa, pone a sus hijos en los mejores colegios, el día de mañana se enferma, una enfermedad grave, catastrófica, y esa familia se arruina. ¿Por qué? Porque la clínica le come todo, pues. Le costó 50 millones de pesos salvarse, y cuando salió de la clínica estaba arruinado, además perdió su capacidad competitiva de trabajo, se arruinó. Entonces ahí es donde está el talón de Aquiles de este sistema tan exitoso en lo económico y tan pobre en lo humano, tan pobre en la solidaridad, en la situación de fraternidad que debe haber dentro del sistema, de integración. Pero respecto de eso, quisiera pedirte una reflexión. Yo sostengo que el problema de la política tiene que ver con un concepto del poder. El concepto del poder que yo visualizo es un concepto de dominación al otro.
Y el concepto de poder que emerge hoy día en la sociedad no es de dominación, sino que es de sinergia, es de colaboración, es de... Maturana, gran pensador chileno, lo dice con tanta claridad: acepta al otro como legítimo otro, porque ese otro es un legítimo yo. Involúcralo, intégralo y veamos cómo generamos sinergia, es decir, cómo sumamos los esfuerzos. ¿Qué reflexión tienes tú respecto de cómo se visualiza y ejerce el poder hoy día en la sociedad chilena? Mira, yo creo que hay algunos fenómenos que hay que hacerse cargo en algún momento de la discusión, ¿ah? El mundo se ha globalizado. Esto significa que los tradicionales poderes que tenían cierta capacidad de tomar decisiones en el ámbito de un Estado-nación se han debilitado extraordinariamente y por lo tanto los gobiernos y todos estos estados democráticos de la década del 20, 30 en América Latina, por ejemplo los estados mesocráticos, como también tuvimos en Chile, gobernados por las clases medias, donde había un Estado cercano, protector, encargado de las políticas públicas, va perdiendo crecientemente soberanía. Mira el fenómeno Europa nomás. Se diluye el Estado nacional en la globalización. Entonces las decisiones se toman lejos de tu tierra por grupos de interés que tú no tienes idea. Nadie sabe quién es el dueño del agua de Chile, por ejemplo. Se entregaron a una empresa, esa empresa la vendió a otro, nunca la usó, pero la vendió el derecho y de repente empieza a perderse. Entonces las decisiones que nos afectan ya no se toman en Chile. Eso le pasa a todas partes del mundo. En Europa es la gran discusión hoy día, el sentido de la Unión Europea y de los Estados nacionales. Y por lo tanto, los agentes tradicionales de poder han perdido el vínculo real con la gente porque ya no le pueden resolver los problemas como ocurría antes. Entonces, por eso la gente se aleja de los partidos, se aleja del gobierno, porque los ve impotentes para hacerse cargo de sus cosas. ¿Y qué empieza a generar? Sus propias organizaciones, que recelan de todo lo institucional, los movimientos sociales. Todos estos movimientos sociales que en Chile también han estado presentes y que sobre todo en los últimos años han ido tomando creciente relevancia, desde luego el movimiento estudiantil, los movimientos regionales, las minorías sexuales, los grupos étnicos, los temas mujer. En el fondo están haciendo una reivindicación de una nueva manera de pararse frente al mundo y frente al poder. Hoy decía, tu enemigo hoy día es el poder para el ciudadano común, porque no es parte de ese sistema, porque las decisiones que ahí se toman son lejanas a él. Y él está buscando movimientos, pero que no son institucionales, entonces no están encontrando el puente entre el malestar ciudadano con la institucionalidad. Ahí yo lo que observo es una falta de sincronía y de sintonía del mundo político, un poco por ignorancia, por falta de estudio, por falta de mayor información que es fruto de la investigación. Entre paréntesis, porque las ciencias sociales en Chile están en descrédito total y hay que recuperarlas con una urgencia tremenda. ¿Y por qué digo esto? Porque, en mi opinión, el poder se rige por las leyes de la termodinámica. Mira lo que estoy diciendo. ¿Qué significa eso? El poder no desaparece. El poder que tenían los políticos no es que lo haya perdido y dice, ¿dónde está? No, si alguien tiene ese poder. Los estados nacionales, mucho más que los estados nacionales. Ese poder se fue a la parte económica. Claro. Y hoy día hay un señor económico que puede ser uno, muchos, normalmente son sociedades, ¿verdad? Incluso algunas empresas que son mucho más grandes que los estados propiamente tal, que van acumulando el poder. La gente tiene claro que el poder se ha ido migrando hacia el ámbito económico, pero en mi opinión no hay capacidad de reacción en el ámbito de la política. Y entonces, en vez de reaccionar a esta situación, lo que hace es tratar de bailar con la música que pone el establishment. No sé, por ejemplo, se le llama opinar a veces sobre temas que no deben ser relevantes, pero que se la agenda gatekeeper o la agenda setting, ¿verdad? Que sí, alguien dice, esta es la agenda de hoy. Claro. Pero no es la agenda, la gente hoy día tiene otra agenda, la gente quiere saber qué va a pasar en la educación, la gente quiere saber cómo le van a subir el sueldo, la gente quiere saber si vamos a tener vivienda o no vamos a tener vivienda. Entonces, ahí hay un problema que yo visualizo de una necesidad urgente de entender los problemas sociales emergentes que no se están decodificando adecuadamente. Fíjate, tú has dicho algo que yo comparto, me parece muy acertado ese juicio de que lo económico prevalece ahora sobre lo político, y es un gran error. Incluso yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el régimen militar se hablaba de la democracia, se hablaba con desdén. Vamos a tener una economía moderna, cuando el país crezca, cuando el país haya resuelto su problema, entonces vamos a generar un sistema político y va a haber elecciones, pero diciendo ese mal inevitable. Y es un error, porque es la política lo que lidera el desarrollo de un país. La economía está al servicio de esos fines que una sociedad se propone. Por ejemplo, tú puedes plantear la pregunta, la educación en esta sociedad chilena,
es un bien que se transfiere en el mercado y por el cual hay distintas calidades según lo que uno puede pagar, o es un derecho para todos. Esa es una decisión política y la forma como se financia eso se subordina a la finalidad que la sociedad se puso. Por lo tanto, la economía y la institucionalidad se genera para cumplir con aquella aspiración y meta nacional. No Es estoy que ahí diciendo es donde nada está el demagógico. tremendo problema, porque Claro. mientras la sociedad civil se levanta con una voz pidiendo, porque lo que está diciendo en castellano es, díganme si hay voluntad de transformar la educación en un bien público, garantizado por el Estado, donde yo accedo gratuitamente y donde el que yo entre no significa que alguien se quede afuera, sino que todos Claro. tenemos derecho porque el Estado se hace cargo de esto, razonablemente utilizado, por cierto. Pero los partidos, la política en general, no hace sintonía. ¿Y por qué no hace sintonía? Porque en Chile, digamos las cosas por su nombre, los partidos políticos, sin excepción, cuando digo sin excepción, todos, porque siempre se dice la derecha está metida en el lucro, sin excepción. En Chile hasta el Partido Comunista tiene lucro. Tiene la Universidad Arce, donde nombra a sus directores, y la UDI, por cierto, y la Democracia Cristiana y Renovación, todos tienen. No sé, aquí el problema es que finalmente no ha habido un espacio de reflexión y de repente yo encuentro razón cuando dicen, ¿y por qué no llaman a algunas asambleas que permitan dilucidar estos Asambleas temas? constituyentes. Asambleas Claro. constituyentes. Y yo creo que llamar a asambleas constituyentes puede que sea complejo, pero llamar a consultar, señora, ¿usted quiere la educación como un bien privado o como un bien público? Claro. Discutámoslo. Claro. Bueno, tú tienes razón, sí, cuando los obispos hablan de que se agota una etapa de la historia de Chile, ¿no es cierto? Ellos hablan de cambio de época y surge una nueva época, eso nos plantea un desafío muy grande. Yo creo, soy convencido, que la próxima elección presidencial, el que gane, se va a enfrentar al dilema de, ¿es el último gobierno ya claramente decadente de un ciclo que duró 22 más estos 26 años, pero que va a terminar desastrosamente? ¿O es el primero de un nuevo ciclo, con una nueva agenda, con nuevos consensos y prioridades del país a futuro? Por Yo ejemplo, creo que ahí va la educación. cosa, toda la razón. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esos temas que la gente quiere? Educación de calidad para todos. Salud accesible y de calidad para todos. Desarrollo urbano equilibrado. No podemos seguir con las ciudades de Chile al despelote. Imagínate Antofagasta. Si se vienen esas inversiones que dicen que vienen de 90.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, nos van a destrozar si no somos capaces de ordenar, planificar, desarrollar armónicamente el espacio urbano con áreas sociales. ¿Por qué hoy día en las poblaciones hay tanta droga? Porque el tipo vive hacinado, no tiene un espacio social, no tiene canchas deportivas, no tiene espacios de junta social, no tiene un espacio, una plaza pública donde se encuentren los vecinos, donde se genere conocimiento, vínculos, confianza. Entonces, si no planificamos el desarrollo urbano, si no atendemos a los temas medioambientales, al final los costos que pagamos son más que los ahorros que hacemos, y son cosas absurdas. Ahora, yo creo, sinceramente, yo soy optimista, yo creo que estamos viendo una etapa en que todo el mundo se está dando cuenta de la magnitud de lo que está en juego. Como que estamos Exacto. entrando en un Y por lo tanto, se está pegando una sentada a esto. Pero yo me empiezo a ver empresarios que dicen, mira, si es necesario aumentar los impuestos para mejorar la calidad de la educación, estamos dispuestos. Yo creo que eso es absolutamente inédito en la historia de Chile. Alejandro, Y empieza a dar un pequeño aliento de que empiezan a entender que aquí todos ganamos. es que ahí todos punto, yo perdemos. quiero marcarte ese punto. Lo que yo siento es que la etapa de los ideologismos, o sea, este es mi dogma, esa etapa también se murió. No, lógico. Y hoy día entramos en mundo una nuevo. etapa de la conversación, del diálogo. Entiende mi posición, por favor, entiende que la gente en la calle en algún momento va a reventar esta cuestión. No sé, necesitamos hacer transacciones. ¿Qué es gobernar hoy? Es crear consensos, es articular diversidades, es estar atento al surgimiento de diferencias y cómo las armonizo, cómo las hago que todos puedan compartir y convivir. Y ahí viene la discusión creativa. El mundo futuro no está construido, es un desafío a construir. Y por lo Este tanto, modelo que empieza, exacto, la pregunta que yo me hago, claro, y parte al revés, porque aquí parte por lo que la gente está anhelando, Exactamente. no parte por algo predispuesto antes. En los antiguos modelos, que tú decías ideologizantes, tú tenías ideas previas, tomabas el poder y tratabas de aplicar esas ideas a contramata. Hoy día no. Hoy día la gestión política consiste en ser capaz de entender la diversidad, los nuevos problemas,
buscar voluntades, crear acuerdos, generar mayorías, 100% generar consenso de acuerdo. y construir con la gente. Es La un gente, nuevo estilo. Los jóvenes no solo quieren una reforma educacional, quieren participar en la solución. La pregunta que yo me hago en este nuevo modelo que emerge, en este nuevo tiempo que se avecina, requiere actores nuevos. La pregunta es, desde alguien que hoy día es senador y que reconoce la trayectoria, el don de gente y la calidad humana, ¿cuándo gente como Alejandro va a tomar la opción de, aparte de ser un gran sociólogo, un gran periodista, un gran comunicador, ¿cuándo va a dar el paso para entrar en la política? Especialmente en esta región. Sí, bueno, yo primero estaba en la política siempre. Yo Sí. entré al periodismo por una vocación política, Ajá. pero solo que entendía que hay otras esferas. Y la política no se agota en los partidos. Sin duda. La política también está en la visión que un ciudadano tiene desde su respectiva actividad. Por ejemplo, el periodismo. Cuando yo pongo un tema, cuando ayudo a generar debate sobre el tema, cuando le doy oportunidad a gente que me parece interesante, que pueda participar en ese debate y generar opinión, estoy haciendo política. Sin duda. Por lo pronto. Ahora, la política de partido no va mucho con mi carácter, pero yo creo que sí uno está dispuesto cuando ve que hay espacios para construir una política distinta, de articular voluntades para un Chile que va a dar un gran salto cualitativo. Yo estoy de acuerdo Yo con eso. creo que aquí se agotó una época. Cuando el presidente Piñera, muchas veces me lo ha dicho a mí también en privado, 2 o 3 veces lo hemos conversado, dice que no entiende por qué la gente no valora su gestión, cuando los indicadores macro son buenísimos. Y yo le digo, bueno, es que a veces hay diferencia entre lo macro y lo micro. Así es. Pero sobre todo, presidente, es que cambió el tiempo. O sea, las cosas que antes se consideraban los objetivos, hoy día ya la gente los da por hecho. La gente ahora quiere otras cosas. Por ejemplo, la gente ya no solo quiere cobertura educacional, quiere calidad de la educación. Y equidad. Y equidad. La gente ya no quiere solo casa, quiere En barrio, el nuevo tiempo, quiere ciudad en la equilibrada, nueva quiere- política, en la nueva etapa que viene, ¿no sería raro entonces ver a un Alejandro Guille postulando a un escaño en el Parlamento? Bueno, eso es difícil predecir los escenarios que vienen. Yo lo deseo. Pero yo no cerraría la puerta si alguien me lo planteara y fuese algo interesante. Yo te invito. Pero tiene que tener sentido. Sin duda. O sea, En empezar esta lógica. En esta lógica. O sea, si tú te vas a meter, ocupar un cargo y después no vas a estar haciendo nada, mira, mejor quédate en tu casa. Así. O sigue haciendo lo que estás haciendo bien. Que lo estás haciendo muy bien. Distinto es si tú dices, mira, acá hay algo nuevo. Es una epopeya. Eso es una epopeya. Mira, acá en el norte, cuando te dicen que van a venir 100.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares, que se van a invertir fundamentalmente en Antofagasta, Tarapacá y Atacama, donde el grueso de inversión del país, incluso vamos a superar a Esto Santiago, no, etcétera. sí. Lejos, ya lo Esto- superamos de mucho rato. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿cómo transformas eso en una oportunidad y en un desastre? Déjame decirte algo al final del programa. Claro. Yo sueño en 5 años más cuando se diga, así como se habla del modelo de desarrollo del Silicon Valley, así como se habla del modelo de desarrollo de Singapur o de Bangalore, en 5 años más, no más allá, se va a hablar del modelo de desarrollo del desierto de Atacama, porque la minería va a generar, en mi opinión, con gente como tú, talentosa, y otros tantos que se van a sumar, un modelo de desarrollo de mucho más equidad y de mejor distribución de los recursos. Lo que pasa es que hay que ponerse a trabajar Hay ahora, que ponerte a porque trabajar. eso no se va a dar solo. Es verdad. Claro. Sobre eso vamos a conversar en el próximo programa. Alejandro, muchas gracias Muchas por gracias, venir. Carlos, y felicitaciones además por esta interesante conversación. Además, déjame elogiarte un poco. Un senador de la región, un hombre que ha hecho su carrera en su región, que llegó aquí de otras tierras, pero que se aclimató, se enraizó. Yo creo que tanto personaje santiaguino dando vueltas me pone un poco nervioso. Yo confío más en mi gente. Por último, tendrá sus defectos, pero es mi gente. Pero lo conozco. Con usted nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto.